Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Él murió y la gloria nos abrió. Mis pecados borrará, me dará la entrada ya. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, no se va, a mi lado siempre está. Cuando Él venga me a buscar, siempre con Él he de estar. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, la Biblia dice así. Saludos a todos mis hermanos, un saludo fraternal a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica en San Antonio y también a todos los que nos acompañan, a todos los que han sido invitados y se unieron a este culto. Todos son bienvenidos y agradecemos que ha tomado este tiempo, ha apartado este tiempo para estar con nosotros, celebrar al Señor. Quisiera que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versos del capítulo 5 de Mateo. Y dice así el Señor, Mateo capítulo 5, versos 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las bienaventuranzas son las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio sobre el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. Este es el primer sermón que por lo menos se registra en el Evangelio de Mateo. Y este sermón está dirigido a los ciudadanos del reino. Y cuando Jesús se sentó, dice que sus discípulos se sentaron con él. Esto puede indicar también que no solamente eran los 12 que conocemos, sino discípulos eran todos aquellos que estaban siguiendo al Señor en ese momento. Porque eso es lo que significa el término discípulo, un seguidor. Así que estas palabras fueron dirigidas a todos aquellos que en ese momento estaban siguiendo al Señor. Y el Señor va a tirar una serie de bienaventuranzas para aquellos ciudadanos del reino, diciéndole primeramente: bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
La palabra bienaventurado significa bendecidos. Y el sentido de esta palabra es la de ser feliz. Esta felicidad que el Señor Jesús menciona va asociada con el carácter, es decir, que la felicidad que resulta del carácter y la conducta personal del cristiano. Bienaventurado, dijo el Señor, son los pobres en espíritu. Pobre es una persona con necesidad. Pobre es lo opuesto a rico, una persona autosuficiente. El Señor no se está refiriendo a la pobreza material, sino al que es pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es el reconocimiento que a pesar de que materialmente, intelectualmente y económicamente no tenemos necesidad, pero reconocemos nuestra bancarrota espiritual y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Ser pobre en espíritu es el reconocimiento que todas las posesiones que tenemos no nos dan la felicidad, no nos dan la paz ni la tranquilidad, no nos dan la alegría, sino solamente nuestra relación personal con nuestro Dios. Ser pobre en espíritu es el reconocimiento que tú necesitas y depende de Dios para vivir, para andar, para trabajar, para cambiar, para estar bien físicamente. Ser pobre en espíritu es el reconocimiento que tu vida sin Dios está vacía, que no tiene sentido, que no tiene propósito definido. Así que ser pobre en espíritu es el reconocimiento que Dios es tu razón, es la razón de tu vida, es tu razón de ser, es la razón de seguir adelante. Ser pobre en espíritu es reconocer que tanto tu riqueza espiritual como tu riqueza material dependen y provienen directamente del Señor. Ser pobre en espíritu es el reconocimiento que todo lo que tienes y tendrás que el Señor te dará es porque ha venido de la mano del Señor. Hay una historia en el libro de Daniel, capítulo 4, donde el rey Nabucodonosor se sintió tan autosuficiente, tan poderoso, se llenó de tanto engreimiento y tanta soberbia, que él dijo así, paseándose por su palacio, el rey de Babilonia, viendo toda su riqueza y su poder, su majestad, su riqueza, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Y en ese momento Dios le juzgó por su soberbia, porque todo lo que Nabucodonosor tuvo, lo tuvo porque estaba dentro de los planes del Señor, permitirle a él llegar a ser grande con propósitos divinos. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo lo que un día llegaremos a ser, es porque Dios nos lo ha dado. Eso es ser pobre en espíritu. Es ser como un niño que no puede depender de sí mismo en nada. Ser pobre en espíritu es el reconocimiento que tú eres un pecador y que no cuentas con nada que te haga aceptable ante Dios. Porque creo que en verdad el Señor está refiriéndose a los cristianos, pero dentro del grupo que estaba ahí escuchando sus mensajes, habían algunos que solamente estaban siguiéndole por curiosidad, como muchas personas hoy en día. Hay otros que le estaban siguiendo por el beneficio material. Y el Señor está hablando que esas personas necesitan darse cuenta que hay que ser pobre en espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es reconocer que tú eres un pecador. Y aunque tú seas una persona profesional, con recursos, con dinero, con muchas posesiones materiales, sabes que ninguna de esas cosas es suficiente para que tú puedas ser aceptado por Dios. Así, ser pobre en espíritu es ir al Señor sin presunción,
ni confiando en tu posición económica, ni en tus posesiones, ni en tus bienes materiales, ni en tu intelecto brillante. Ser pobre en espíritu es que tú vienes a Cristo reconociendo que tú necesitas de Él, que necesitas de su obra en la cruz, que necesitas de un Salvador, que necesitas de alguien que tome tu lugar para que pueda salvarte, alguien que muera en tu lugar para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y para que tú puedas tener el derecho de poder entrar en el reino de los cielos. Los cristianos laodicenses, usted puede leer eso en el Apocalipsis capítulo 3, del verso 15 en adelante. Se habla de estos cristianos en la Odisea y ellos pensaban que eran ricos porque no tenían necesidad de nada, que todo lo tenían. Y por esa razón ellos dejaron de buscar a Dios. Pensaban que no necesitaban más del Señor. Y como resultado de eso, ellos se volvieron tibios. Y ante los ojos del Señor, el Señor dice que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No se puede venir a Dios con confianza en nosotros. Ser pobre en espíritu es que usted confía en los recursos de Dios, en lo que Él ha hecho por ti. Él envió a su Hijo a morir por ti, porque Él quiere salvarte. Él quiere darte el perdón de tus pecados. Él quiere que recibas la vida eterna. Él quiere que a través de tu fe en Jesús tú puedas entrar en el reino de los cielos, que no lo puede comprar ni toda la riqueza de este mundo. Había un joven rico que vino al Señor Jesús preguntándole cómo puedo tener la vida eterna. Y el Señor le hizo ver que todo su dinero que tenía no era suficiente para entrar en la vida eterna. Y al final se fue triste porque sabía que el Señor no le estaba reconociendo su riqueza como condición para entrar en el reino de los cielos. Asimismo, cada persona que quiere venir a Cristo tiene que venir dependiendo de su obra en la cruz, no dependiendo de las capacidades y las virtudes que tú tienes. El Señor Jesús dice que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Así que al entrar al reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, confiando en lo que Él hizo por nosotros, entonces, hasta entonces, somos bienaventurados. Porque bienaventurados los pobres en espíritu. Una segunda cosa que dijo el Señor, que bienaventurados los que lloran. Hoy en día, esto es contracultura, porque no se puede decir que una persona es feliz, es alegre, tiene gozo cuando está pasando por aflicciones y sufrimiento. Cuando el Señor dijo los que lloran, en verdad estaba diciendo los que se lamentan debido a sus sufrimientos o a sus aflicciones. Sí, no es solamente llorar físicamente, no es solamente que brotamos lágrimas en nuestros ojos, está refiriéndose a las personas que están tristes, a las personas que están sufriendo, a las personas que están de luto porque están pasando por un mal momento en su vida. Llorar es natural en el ser humano. Desde la caída en el pecado, llorar y sufrir es parte de nuestra vida. Desde que empezamos o entramos a este mundo, desde que iniciamos nuestra vida hasta que terminamos nuestra vida, es con lágrimas. Entramos llorando y terminamos llorando. Eso nos enseña la realidad de la vida humana. La vida humana está llena de muchos dolores y aflicciones. Y todo esto como una consecuencia de la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Cuando ellos pecaron, el Señor le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera
tus dolores, en tus preñeces. Con dolor dará luz a tus hijos. Así que el Señor está dando a entender que la vida nuestra está acompañada de los dolores, de los sufrimientos, de las aflicciones. Igualmente el Señor dijo a Adán, le dijo que por haber desobedecido, con dolor comerás del fruto de la tierra todos los días de tu vida. Y dijo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es que nuestra vida terrenal está llena de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de aflicciones. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que lloran. Está refiriéndose a aquellos que sufren, a aquellos que están tristes, a aquellos que están de luto porque han perdido su salud, a aquellos que están tristes o sufriendo porque han perdido su empleo, a aquellos que han perdido un ser querido, han perdido a un padre o una madre, han perdido a un hijo o una hija, han perdido a un amigo, han perdido a su esposo o a su esposa. Aquellos que por la pérdida de un ser querido están tristes y están llorando. A aquellos que han perdido una relación sentimental. Aquellos que han sufrido un divorcio. Aquellos que han perdido a alguien que amaban. Es la pérdida del sentido de la vida o el propósito de la vida. A eso se está refiriendo el Señor. A aquellos que lloran por lo que han perdido. Pero hay algo aún más arriba que sencillamente por aquellos que han perdido algo en su vida. El Señor Jesús también se está refiriendo por aquellos que le siguen, por aquellos cristianos que sufren por causa del reino de los cielos, aquellos que sufren burla o sufren rechazo por su nueva fe en el Señor, porque ahora tienen una nueva vida en Cristo. Y aquellos que antes eran sus amigos, aquellos que son de su familia, le rechazan por su nueva fe en el Señor. Se refiere a aquellos que ahora sufren la enemistad de aquellos que fueran sus amigos por causa de que ahora siguen al Señor. Se refiere a aquellos que han perdido sus privilegios dentro de su familia, dentro de su hogar, o aún han perdido su privilegio dentro de sus trabajos, solo porque ahora son cristianos. Se refiere a aquellos que lloran por la incredulidad de sus familiares, de aquellos que lloran por la incredulidad de sus amigos, de esas personas que ellos aman y que aprecian, pero que ahora ellos rechazan no solamente a ellos, sino que rechazan la fe en el Señor y lloran porque sus amigos y sus familiares están fuera del reino de los cielos y están sin Cristo. El Señor dijo de ellos que los que lloran van a recibir consolación. Sí, la palabra consolar o consolador es que tenemos a alguien a nuestro lado para ayudarnos según sea nuestra necesidad. No importa la necesidad por la que estamos pasando. El Señor habla de que va a ser consolado cualquiera sea su necesidad. Y se está refiriendo a Él mismo, porque nuestro Dios es el Dios de toda consolación. No importa cuál sea tu situación, Él te consuela y Él sabe consolarte. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versos 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, en toda aflicción, en todo sufrimiento, en todo problema, tenemos su consolación. Y Él dice, añadiendo que para que nosotros también podamos consolar a los que
están pasando aflicción, para que nosotros podamos consolarlos también a ellos con el mismo consuelo con que fuimos consolados por Dios. Así que Dios es el Dios de toda consolación. Él estará ahí a tu lado, estará en ti para consolarte, para ayudarte, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu necesidad. Por lo general, vivimos en un tiempo cuando la gente argumenta que nadie le entiende, nadie me comprende, y la gente busca desesperadamente a alguien que pueda entenderle, busca a alguien que contarle sus problemas, esperando comprensión. En este sentido, ha tenido mucha aceptación los psicoanalistas, porque hay tanta gente que quiere ser escuchada, quiere ser entendida, porque para ellos no hay nadie que le entiende. Pero no es cierto, mi estimado amigo y hermano. Hay alguien que te entiende perfectamente, y hay alguien que puede ayudarte más que un psicoanálisis, más que un psicoanalista. Hay alguien que puede entenderte y ayudarte más, y ayudarte con una ayuda real. En eso radica el consuelo del Señor. Hay muchos que están sufriendo decepciones porque le fallan a aquellas personas en las que han confiado. Le falla el psicólogo, le falla el amigo, le fallan los padres, le falla el jefe, y sufren y lloran. Y Dios dice que Él está con ellos. Y Él entiende perfectamente nuestro dolor. Nuestro Dios entiende perfectamente nuestra aflicción. Comprende nuestra soledad. Comprende nuestras incomprensiones. Comprende nuestros dolores. ¿Por qué? Porque Él también lo sufrió y lo experimentó en su carne. Él comprende nuestros enojos cuando nos molestamos por la injusticia. Él comprende nuestro sufrimiento porque Él también sufrió. Él sufrió la soledad en la cruz, aún la soledad de su padre, que le dejó solo, porque en ese momento Él estaba cargando con nuestros pecados en la cruz. Él sufrió la negación de sus mejores amigos, el abandono, la decepción, el fracaso de aquellos en quienes Él confiaba. Cuando nosotros perdemos un ser querido, ya sea en la familia o alguien a quien amamos, podemos acudir al Señor porque Él nos entiende. Cuando hay alguien en el trabajo que perdemos, o alguien en el vecindario, o aún alguien en nuestra iglesia, el Señor viene a nosotros para consolarlo en medio de nuestras lágrimas y de nuestro sufrimiento. Así que el Señor nos entiende. Tú puedes acudir a Él, puedes venir a Él, y Él te va a consolar. Primeramente te va a consolar con su presencia. Muchas personas quisiera que alguien estuviese a su lado en su momento de soledad, que alguien esté a su lado en su momento de dolor y de lágrimas. Y el Señor dice que Él, como el Dios de toda consolación, está allí. Quizás no lo ves, quizás no lo percibe físicamente, pero el Señor está allí. Puedes sentirlo en tu corazón, puedes sentir su presencia que te da fuerza, que te da ánimo, que te ayuda. Puedes sentir su presencia porque siente en medio de tu aflicción, siente una paz, siente el gozo en medio de tu soledad, siente su presencia a tu lado. El Señor promete que Él va a estar contigo siempre, en todo momento, y Él te va a consolar con su presencia consoladora.
y su presencia te va a llenar de ánimo, de fuerza, de esperanza, de fortaleza para seguir y levantarte. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amado hermano, amado amigo, Dios nos dio su palabra para que además de su presencia, también su palabra nos dé consuelo en los momentos cuando necesitamos oír una palabra de ánimo. Dios dice que su palabra nos fue dada para que nosotros, por medio de ella, recibamos consolación y esperanza y nos fortalezcamos y nos levantamos. Así que Dios nos consuela para que no seamos consumidos por la tristeza, para que no seamos consumidos por el desánimo, para que no nos desesperemos buscando una salida a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento por medio de las drogas, el licor y la vida alocada, para que no busquemos una salida en la vida mala, en la vida deshonesta, para que no busquemos una salida a nuestro dolor en el suicidio. No, hay esperanza en el Señor. Él conforta nuestro corazón. Él conforta el corazón atribulado, el corazón confundido, el corazón entristecido, el corazón enlutado. Ahí Él está para confortarnos. Él es quien puede hacer sobreabundarnos de gozo y de paz en todas nuestras tribulaciones. Él usa su palabra, Él usa la predicación, Él usa los consejos, Él usa el silencio para hablarnos a nuestra mente y a nuestra conciencia. Él usa, hermanos, en la fe para darnos el consuelo que en ese momento necesitamos. La Biblia menciona de unos hermanos, de Estefanas, Fortunato y Acaico. Ahí en 1 Corintios, capítulo 16, versos 17 y 18, dice el apóstol Pablo, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Estos hermanos fueron usados por el Señor para traerle ánimo a ese vacío que tenía el apóstol por la ausencia que sentía por no estar con sus hermanos. Es lo que sentimos nosotros ahorita, que no nos podemos reunir físicamente, que no podemos vernos físicamente, que no podemos conversar físicamente. Y sentimos ese vacío, esa necesidad de nuestra alma. El Señor dice que Él puede usar recursos para suplir esa necesidad en nosotros. En el caso del apóstol, estos hermanos que habían venido llenaron esa tristeza que sentía por no ver a sus hermanos o por estar lejos de sus hermanos. En Hechos capítulo 16, en el verso 40, se menciona que el apóstol Pablo y Sila habían estado presos por predicar la palabra de Dios. Y luego, después de haber sido azotado y castigado salvajemente, lo echaron en la cárcel como viles criminales. Y a la medianoche, Pablo y Sila le cantaban a Dios en medio de su dolor y de su aflicción. Pero eso no era un impedimento para cantarle a Dios, porque uno puede experimentar el gozo de Dios en medio de la tribulación. Esa es la grandeza del consuelo del Señor. Y luego, al día siguiente, los dejaron libres. Y ellos fueron a reunirse con los hermanos. Y dice en el texto, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Imagínese usted, amado hermano,
Amado amigo que me escucha, imagínese estos hombres que el día anterior habían sido azotados salvajemente y los habían lanzado como viles criminales en la celda más profunda. Ahora, al día siguiente, ellos salen para consolar a sus hermanos por la tristeza que sentían por ellos. Pero no fueron los hermanos los que consolaron a estos hombres castigados. Fueron estos hombres que fueron castigados y encarcelados, que salieron para consolar los corazones de los hermanos entristecidos por la aflicción. Hermano, Dios nos llama a entender que en medio de nuestros llantos y nuestra tristeza, Él nos va a consolar para que también nosotros consolemos cuando otros sufren. El Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y Él vivió una vida perfecta sin pecado. Nuestro Señor ofreció su vida en lugar del pecador para que todo el que confía en Él como su único y suficiente Salvador reciba el perdón de sus pecados y experimente un nuevo nacimiento, una nueva vida como ciudadano del reino de los cielos. El Señor Jesús dijo en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en ese reino donde los que lloran son bienaventurados, hay que entrar por el nuevo nacimiento mediante la fe en Jesús como único y suficiente Salvador. Si usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, si ha puesto su fe en su iglesia, o ha puesto la fe en su religión, o ha puesto la fe en sus buenas obras, o ha puesto la fe en sus ritos, ahora ponga su fe en Cristo, porque nada de eso le va a ser aceptable ante Dios. Cuando usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted va a nacer de nuevo, va a entrar en el reino de los cielos y la tristeza se va a tornar en gozo y el llanto en alabanza. Y su corazón va a ser consolado por la presencia del Señor y va a empezar a experimentar y disfrutar del gozo, de la paz y la felicidad que solo Cristo da en los corazones de aquellos en quienes Él mora. Recuerde, estimado hermano y amigo, en el reino de los cielos son bienaventurados los que lloran. El Señor le invita a que ponga su confianza en Él como Salvador. Le voy a pedir que hagamos una oración. Y a través de esta oración, usted abra su corazón al Señor. Y usted le diga al Señor que usted quiere poner su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Puede decir esta oración o su propia oración y tomar esta decisión. Dios, yo reconozco que no son mis buenas obras, no son mis virtudes, no es la fe en mi iglesia o la fe en mi religión la que me va a ser aceptable ante ti. Cristo dio su vida por mí y por medio de Él tú me ofreces el perdón de mis pecados, pecado por lo que Él sufrió en la cruz, pecado por lo que Él recibió el castigo que yo merecía. Él lo sufrió por mí. Ahora yo pongo mi fe en Él para que reciba tu perdón, para que yo pueda entrar en el reino de los cielos y recibir la bendición de tu consuelo, recibir la bendición de ser parte del reino de los cielos. Como dijo el Señor, que son los pobres en espíritu, lo que son de quienes es el reino de los cielos. Ahora, Señor, yo reconociendo que solo la obra en Cristo en la cruz me salva. Tu promesa es que los pobres en espíritu es el reino de los cielos.
Ahora yo te agradezco por darme esta promesa. Gracias, Dios. Confío en ti como único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Estimado hermano, estimado amigo, ha sido un placer haber estado con ustedes. Que Dios me lo bendiga y que pasen buenas noches.